lista de variables que contiene el caso, habíamos visto la palabra default, la variable defaulter, que va a ser la variable dependiente en los modelos que estimemos. Es una variable 1, 0. Y por lo que me acuerdo, y ustedes se acuerdan, aproximadamente 20% de los préstamos hipotecarios habían caído en mora. O sea, ya estaban en etapa de mora, ¿no? Que pueden terminar en algún juicio legal posteriormente. En cambio, 80% están todos pagando a tiempo, cumpliendo correctamente con las fechas. Ese era un dato. Y después analizamos dos variables. Me acuerdo que uno era el monto de préstamo, es la primera variable que nos llamó la atención. Aquí está. Es la variable amount, monto del préstamo en cientos de miles. Y también analizamos la variable tasa de interés, que aquí está como rate. Rate es la tasa de interés del préstamo. Y por lo que tengo anotado en la sesión anterior, en el log de la sesión anterior, es que había una relación positiva tanto entre el monto de préstamo y la tasa de interés de préstamo con la probabilidad de caer en mora. No todos caen en mora, por supuesto, son solo 20% en esta muestra. Pero cuanto mayor el préstamo, el monto del préstamo, aumenta la probabilidad de mora. Cuanto mayor la tasa de interés a la que se le ha dado el préstamo, también aumenta la probabilidad de mora. Claro, y me acuerdo que esto generaba una contradicción porque desde el punto de vista del banco, al banco más bien le conviene prestar montos cada vez mayores, al banco le conviene prestar a tasas de interés mayores, así gana más, pero al mismo tiempo si va en esa dirección, podría estar aumentando la probabilidad de que a las personas a quienes les dé los préstamos caigan en mora. Así que los bancos no pueden simplemente prestar montos demasiado altos en la mayor parte de las personas o concentrar tasas de interés muy, muy altas en la mayor parte de las personas que reciban los préstamos, si eso va a ir en contra de ellos mismos. Así que van a tener que diversificar. Eso quiere decir que prestar montos más bajos puede ser más costoso para ellos, pero también es más seguro de que van a recuperar, ¿no? Ahora analicemos una nueva variable. A ver, la variable tasa ajustable, ARM, ARM, es igual a 1 si la tasa está ajustable y 0 si la tasa es fija. ¿Alguien se animaría a comentar qué es lo que quiere decir esta variable? Adelante, Sergio. Significa si es que la tasa de interés del préstamo va a ser fija a lo largo de su vida o si puede cambiar, digamos, aumentar en la mitad del préstamo o cómo está La en el contrato. tasa de interés, en realidad. La tasa de interés. Sí, correcto, correctísimo, Sergio. Tasa fija sería que la persona se presta una tasa por el resto de los años que dura el préstamo. No se modifica por nada del mundo. Y la tasa de interés ajustable sería una tasa que puede cambiar a lo largo de los años. Se puede hacer más barata algunos años o se puede volver más cara otros años. Si sube la tasa de interés, entonces la persona va a tener que pagar un precio más alto por haberse prestado. Pero también puede ocurrir que la tasa de interés baje y en ese caso más bien se beneficia a la persona. ¿Por qué sube y baja la tasa de interés? Porque las tasas de interés fluctúan
con el contexto económico en el que está operando el sistema financiero. El contexto económico siempre está cambiando. Hay años que son de boom económico, hay años que son de recesión económica, hay años que son de alto crecimiento económico, años de bajo crecimiento económico. Normalmente los años de boom económico son de alto crecimiento económico, los años recesivos son justamente de bajo crecimiento económico, pero también hay crecimiento económico intermedio, algo más normal, algo no tan extremo. Y son esas fluctuaciones, lo que se llaman ciclos económicos. Son esos ciclos económicos que hacen cambiar la tasa de interés también. En años de crecimiento, la tasa de interés podría estar bajando, y en años de recesión, la tasa de interés podría estar subiendo. Pero podría ocurrir comportamientos diferentes también, según lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Entonces, si una persona se presta una tasa ajustable, estaría el precio que pague por el dinero que se ha prestado. La tasa de interés es el precio del dinero que se ha prestado. El precio que debe pagar, la tasa de interés que debe pagar, podría ser alta algunos años y bastante alta algunos años y bastante baja otros años. O sea, se está sometiendo al vaivén de los ciclos económicos. Eso puede ser bueno o malo porque algunos años podría estar pagando tasas de interés muy altas. Eso sería la parte mala, ¿no? La parte buena, que algunos años podría estar pagando tasas de interés más bien muy bajas, mucho menos de la que podrían estar pagando los que se prestaban a tasa fija, mucho menos. Así que podría ganar. Pero es una ruleta, ¿no? Es una ruleta, es jugar a la suerte. Entonces, en promedio puede que termine ganando, porque tal vez en promedio ha pagado una tasa de interés menor que los de tasa fija, o en promedio tal vez terminó pagando una tasa mayor que los de tasa fija. Pero el que no arriesga no gana. Es decir, las personas que tienen una actitud arriesgada frente al riesgo son las personas que van a preferir elegir tasas de interés ajustables, porque van a jugar a la suerte y con la idea de que van a ganar. Al final van a ganar. En cambio, los que se prestan a tasa de interés fija, más bien no les gusta someterse a la suerte, ¿no? De cómo están fluctuando las tasas de interés. Prefieren desde un principio pagar una tasa de interés fija y que esa no cambie a lo largo de los años que dura el préstamo. Pueden ser 20 años, ¿no? 10 años, 20 años. Puede ser la duración de un préstamo, 20 años fácilmente. Entonces estarían pagando la misma tasa durante sus 20 años y por lo tanto sabrían exactamente cuánto tienen que pagar cada mes, cuánto tienen que pagar cada año, cuánto ya tendrían que haber pagado el quinto año. Ya podrían calcular todo desde el primer día hasta el año 20, ¿no? Ya podrían hacer todos los cálculos, porque ya se sabría con anticipación todo. Entonces no estarían jugando, más bien estarían yendo a lo seguro, no estarían corriendo ningún riesgo de que pueda subir la tasa de interés en absoluto, estarían eliminando sus riesgos, ¿no? Pero el problema está en que la tasa de interés fija puede ser un poco más alta en promedio que la tasa de interés flexible. Podría ser. El problema es que la tasa de interés flexible fluctúa, ¿no? Al final no vamos a saber. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la tasa de interés flexible y la tasa de interés fija con el riesgo de caer en mora? ¿Cuál de los dos tipos de préstamo puede ser más arriesgado y una persona caer en mora? Esa sería la pregunta a ustedes.
¿Cuál podría ser más arriesgado? Bueno, la tasa de interés flexible, por definición, es más arriesgada, ¿no? Que la tasa de interés fija. Así que los que caigan en mora podría ser porque se han prestado tasa de interés flexible. En cambio, los que no caen en mora podría ser más bien los que se han prestado tasa fija. Porque como es fija, entonces ya conocen con anticipación cuánto tienen que pagar. Ya planifican su presupuesto. En su presupuesto mensual ya retiran, ponen a un lado el monto que tienen que pagar al banco. Ya saben con anticipación. Entonces, pero a ver, veamos en el Stata, ¿no es cierto? Voy a abrir el log. Begin. Quiero ver algo que muy similar a lo que hicimos el otro día. Pero las dos son dummies, ¿no es cierto? Estas son dummies, entonces podemos simplemente hacer un tab. Un tab entre defaulter y ARM. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que se ve aquí? Las personas que cayeron en mora sería delincuente igual a 1, que son 199 personas que cayeron en mora. De esas, 199 cayeron en mora, perdón. De esas, 159 obtuvieron créditos a tasa ajustable. Bueno, ese es un dato interesante, ¿no? Aquí ya estamos viendo. Pero de todas maneras, aunque la persona no haya incurrido en mora, que sería delincuente igual a 0, igual la mayor parte de las personas se ha prestado a tasa ajustable. O sea que está medio complicado ver si prestarse a tasa ajustable o a tasa fija va a tener efecto sobre la mora. ¿Es cierto? Voy a escribir eso ahí. Obtengamos la tabla nuevamente, pero esta vez le vamos a poner los porcentajes. Roll call. Ahora sí. Ya está con porcentajes. O sea, lo que vemos aquí es que, de todas maneras, 71.6% de los préstamos, estos fueron a tasa ajustable, tasa flexible, le llamaremos. De todas maneras, la mayor parte de las personas se prestó a tasa flexible. Y el banco les prestó a tasa flexible y por supuesto la persona aceptó que sea tasa flexible. O sea que ambas partes estuvieron de acuerdo en que la tasa sea flexible. O sea, 71.6% decidió jugar, básicamente jugar a la suerte. Tal vez si el préstamo es a tasa ajustable y la mayor parte del tiempo la tasa que voy a pagar va a estar debajo del precio de mercado, entonces voy a ganar. Eso es lo que han debido pensar. En cambio, apenas 28.4% se prestaron a tasa fija. Solo 28.4% se prestaron a tasa fija.
Entonces el banco quiere saber cuál es más arriesgado para el mismo banco, ¿no? Haber prestado a tasa flexible o a tasa ajustable. De esos, es difícil, no parecería haber una relación, ¿no es cierto? Porque del 71%, o sea, 716 personas que se prestaron a tasa ajustable, sería 77%, sí, 77% no cayeron en mora y 22% sí cayeron en mora. Esa sería la interpretación. De los que se prestaron entonces a tasa flexible, 77.79% no cayeron en mora. En cambio, solo 22.21% sí cayeron en mora. Desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, parece que funciona prestarse a tasa flexible porque solo 22% caen en mora. En cambio, en cuanto a tasa fija, de los que se prestaron a tasa fija, 35% no cayeron en mora. En cambio, solo 14.08% cayeron en mora. Bueno, aquí sí, esa comparación ya está más interesante, ¿no? El porcentaje de quienes caen en mora es menor para las personas que se prestaron a tasa fija. Y es mayor la proporción de las personas que se prestan a tasa variable. Entonces, aquí estaría la clave, ¿no? Ahí estaría la clave. Ese sería el comentario clave que parecería que es mayor la mora, digamos, es mayor la tasa de mora. Cuando las personas se prestan a tasa flexible. Comparado con tasa fija. Sí. Entonces, o sea que es más arriesgado, ¿no? Es más arriesgado. Y nuevamente esto es contradictorio porque al banco posiblemente le interese prestar a tasa flexible, pero si prestar a tasa flexible genera riesgo de que las personas caigan en mora, entonces es un conflicto. Al banco mismo le va a convenir no hacer todos sus préstamos a tasa flexible, sino hacer una mezcla de tasa flexible y tasa fija. Así puede diversificar su riesgo. Es el mismo tema con los anteriores casos. Eso más bien voy a hacer aquí. Voy a escribir aquí. El banco puede diversificar su riesgo por ejemplo, bajando el monto de los préstamos, prestando tasas de interés menores,
y prestando a tasa fija. Podría hacer eso. Pero también gana menos, ¿no? Pero sabiendo, ganaría menos. O sea que, en el fondo, a ver, aquí voy a escribir. O sea que hay un conflicto entre ganancia y riesgo. Hasta ahí, eso es lo que acabo de descubrir y solo he analizado 3 variables. He analizado la variable monto y tasa de interés la semana pasada, o el lunes pasado, perdón, y ahora en este momento acabamos de analizar la variable tipo de tasa de interés. Y en los 3 casos surge un conflicto para el banco. Si presta todo su dinero en montos grandes, concentra sus préstamos en montos muy altos, corre el riesgo de que más gente no pueda pagar el préstamo, ¿no? Caigan en mora. Entonces hay un riesgo de concentrar los préstamos en montos muy altos. También hay un riesgo para el banco de concentrar sus préstamos a tasas de interés muy elevadas. Y hay riesgo de que el banco concentre sus préstamos a tasas flexibles. Para bajar los riesgos, el banco también tendría que prestar a montos menores, a tasas de interés menores y a tasas fijas. Así disminuiría sus riesgos. Pero cuanto más preste a montos menores, tasas de interés menores y tasas fijas, menos va a ganar. Entonces surge un conflicto entre ganancia y riesgo. Y eso ya depende de la actitud del banco. Si el banco se arriesga, puede ganar más, pero también se está arriesgando más, ¿no? Si el banco tiene una cartera de préstamos menos arriesgadas, sí va a ganar menos, pero por lo menos está seguro de que no va a perder mucho o que va a recuperar la mayor parte de lo que ha prestado. ¿Qué les parece? Hasta ahí. Complicado el tema, ¿no es cierto? Complicado el tema para el banco, pero es similar para el prestatario. Si vemos las mismas variables, monto, interés y tipo de tasa, desde el punto de vista de quien se ha prestado el dinero, del prestatario, igual es conflictivo. O sea, requiere de que tanto el banco como el cliente tengan una actitud frente al riesgo. Una mala combinación podría ser, por ejemplo, que el banco quiere arriesgarse y el cliente también quiere arriesgarse, ¿no? Que ambos quieren arriesgarse. Ambos quieren un contrato de préstamo arriesgado. Banco y prestatario son arriesgados. En ese caso, el monto del préstamo va a ser alto, la tasa de interés va a ser alta y el tipo de tasa de interés va a ser flexible, ¿no? En ese caso, ambos se están arriesgando ahí. Y puede que les vaya bien, pero también puede que les vaya mal. Así que la actividad de los préstamos hipotecarios es una actividad arriesgada para ambos lados. Y en general, el sistema financiero en su conjunto es una actividad arriesgada, cualquier banco. Es una actividad arriesgada y puede que uno gane, puede que uno pierda. La clave tal vez está en saber diversificar el riesgo y lograr un equilibrio entre ganancia y riesgo.
Esto tal vez puede escribir en el comentario aquí. La clave está en que el banco encuentre un equilibrio entre ganancia y riesgo. Y eso implica la necesidad de diversificar su cartera. Cuanto más diversifica su cartera, más baja sus riesgos, más tiende a bajar sus riesgos. Sí, eso es. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Está muy complicado este tema? ¿Qué les parece hasta ahí? A ver, Carla dice, profe, ¿me puede mostrar de nuevo el comando para ver el porcentaje de tablas cruzadas? Ah, ya, ok. Y Madaí dice, en Las Vegas los factores más comunes son las apuestas y el riesgo, sin duda. Cierto, tienes razón. En Las Vegas deben ser, por naturaleza, todos los que viven en Las Vegas deben ser jugadores, ¿no? Porque la ciudad de Las Vegas es el lugar del juego. Así que sí, posiblemente ahí es donde se encuentran los más arriesgados, tanto bancos como prestatarios. Tal vez es una mala combinación. El comando que escribí, ¿dónde está? Aquí está, simplemente escribí tab, defaulter, bueno, le voy a hacer clic. Aquí está tab, defaulter arm, coma roll call, nada más. Este comando lo hemos visto antes, no es nuevo. Y sale esta tablita. Es muy útil porque ya está, lo bonito de esta tabla es que ya están calculados todos los porcentajes. Claro que hay que entender la tabla y para interpretar. Cuando lo ves desde la perspectiva de fila, tienes los que no han caído en mora, el 0, ¿no? Y el 1 es los que sí han caído en mora. Cuando lo ves desde columna, el 0 es los que se han prestado tasa fija y el 1 son los que se han prestado tasa flexible. Así que puedes encontrar una combinación. Y en realidad la combinación más educativa en este caso ha sido ver la fila de mora cuando la mora tiene el valor de 1. Esa fila en realidad fue la más interesante porque nos decía que 22% de los que se prestaron a tasa flexible cayeron en mora. En cambio, en esa misma fila, 14% de quienes se prestaron a tasa fija cayeron en mora. Y como 14 es menor que 22, entonces ahí está la conclusión de que es más arriesgado. O sea, la probabilidad es más arriesgado para el banco concentrar todos sus préstamos en tasas flexibles. Es decir, los que se prestan a tasas flexibles tienen mayor probabilidad de caer en mora. Eso es. Los que se prestan a tasa flexible tienen mayor probabilidad de caer en mora. Bien, está interesante. Y yo estoy aprendiendo muchísimo de los préstamos hipotecarios en este momento y también estoy aprendiendo mucho de cómo había funcionado los créditos hipotecarios en una ciudad tan arriesgada como dice Madaí. Ok, entonces hay un tema ahí de equilibrio entre riesgo y ganancia. ¿Qué es el tema del riesgo, del conflicto riesgo-ganancia? Es un tema clásico, básico del mundo financiero en general. ¿No es cierto? Puede ser la banca en particular, la banca hipotecaria dentro de la banca en general, pero el sistema financiero es mucho más complejo que solo la banca. Así que siempre que estamos hablando de finanzas, siempre surge este problema, este conflicto entre
riesgo y ganancia. Pero ¿ustedes han visto este tema en alguna materia antes? El conflicto riesgo-ganancia. ¿Han tenido alguna otra materia en la que han visto este conflicto riesgo-ganancia? Sergio dice, introducción a ingeniería financiera. ¿Ya? Sí, me parece que tiene sentido. Imagínate, esa es una materia en la que apenas te están introduciendo la ingeniería financiera y ya en la introducción te están haciendo notar que hay un conflicto entre riesgo y ganancias. Y esa es la esencia de finanzas, ¿no? Del mundo financiero, el conflicto, riesgo y ganancia. Yo estoy utilizando la palabra conflicto, pero la palabra exacta es trade-off. Trade-off, hay un trade-off entre riesgo y ganancia. ¿Cuál es la traducción de trade-off a español? Yo lo he traducido como conflicto, pero no sé si es la mejor traducción. Creo que el problema es que no tenemos, en español no tenemos una palabra tan buena como la que tienen en inglés, como la que existe en inglés, que es trade-off. You know, there is a trade-off between risk ¿qué sería? ¿Qué es ganancia? Utilities. No, no es utilities, está mal eso. Profit, simplemente, ¿no? En inglés se dice, there is a trade-off between profit and risk. Entonces, la palabra trade-off en esta oración resalta, en inglés funciona perfectamente. Trade-off es porque riesgo y ganancia están en posiciones opuestas. Trade-off significa que si uno mejora, lo hace a costa del otro. Si el otro mejora, lo tiene que hacer a costa del otro. Si yo bajo mi riesgo, es a costa de ganancia. Si yo aumento mi ganancia, es a costa de más riesgo. Entonces, ese es el trade-off. Ese es el significado de trade-off. Pero ¿cuál es la mejor palabra en español para reflejar trade-off? Todavía yo mismo no encuentro una buena palabra que refleje ese trade-off. Estoy utilizando la palabra conflicto, pero no sé, conflicto, bueno, a ratos me suena bien, a ratos no me suena suficientemente bien. La palabra conflicto en Bolivia la utilizamos más para reflejar conflicto social, ¿no? La palabra conflicto está más relacionada con un problema social. Y creo que en toda Latinoamérica entendemos la palabra conflicto más en ese sentido, ¿no? El conflicto entre las personas, el conflicto entre las organizaciones, sí, es conflicto social. Y tal vez por eso no suena muy bien la palabra conflicto, porque la palabra trade-off es siempre una cosa a costa de la otra. O sea, la palabra conflicto no da a entender eso. Madaí, que dice, buscando sale compensación, compensación. Sí, parece, en parte está bien porque compensación, si yo gano uno, o si yo pierdo más bien, si bajo uno, tengo que compensar con que he subido el otro. Si bajo mi riesgo, no, más bien, si aumento mi riesgo, soy compensado con mayor ganancia. Ya, la palabra compensación tendría sentido desde esa perspectiva, ¿no? A mayor riesgo, mayor ganancia, estoy compensándome, estoy compensando mi mayor riesgo con mayor ganancia. Claro, veo una perspectiva.
A menor riesgo, menor ganancia. Si quiero menos riesgo, entonces voy a ganar menos. Sí, pero también parece insuficiente, ¿no? La palabra compensación, como para traducir perfectamente trade-off. A ver, algún otro momento tal vez se nos ocurra una mejor palabra, o tal vez una mezcla de dos palabras. Tal vez si combinamos dos palabras, en español pueda ser mejor traducción de la palabra trade-off en inglés. Ok, vamos a una nueva variable. A ver, de la lista de variables, hay una tercera que dice ref, R-E-F, ref. Es igual a 1 si el préstamo fue para refinanciamiento y 0 si más bien fue para la compra, para compra. Ok, lo que yo estoy entendiendo de ref, a ver, voy a hacer el tab de la variable ref. 1, que son 57.6 personas o préstamos. 57% de los préstamos fueron de refinanciamiento. En cambio, 42% de los préstamos fueron para compra de propiedad, ¿no? Compra nueva de propiedad. Yo creo que el texto lo voy a aclarar aquí un poco más. Es igual a 1 si el préstamo es para refinanciamiento. 0 si es para compra de propiedad o de vivienda, ¿no? Compra de vivienda. Eso es. Ahora sí. Muchas gracias. A ver. Ya, eso es. Entonces vamos otra vez aquí. Entonces, 57% de las personas se han prestado para refinanciar y 42% de las personas se han prestado para comprar vivienda nueva. ¡Wow! Eso sí que me sorprende. Pero a ver, ustedes díganme, ¿qué significa refinanciamiento? ¿Qué significa la palabra refinanciamiento? ¿Qué están entendiendo ustedes por la palabra refinanciamiento? Gusto verte. Chao, chao. Suerte. Estoy escribiendo aquí. ¿Qué significa refinanciamiento? Les pregunto a ustedes. ¿Qué significa refinanciamiento? ¿Alguien nos puede explicar qué significa prestar un préstamo de refinanciamiento? Cualquier idea es buena. Adelante, Álvaro. Profe, creo que si no estoy mal, o sea, hay un refinanciamiento cuando tienes un préstamo y sacas otro préstamo que tenga unas mejores condiciones para pagar el préstamo anterior. Ok, muy bien. Sí, exactamente. Exactamente lo que dice Álvaro. Aquí también Madaí está escribiendo y dice hacer ajustes en las condiciones, fechas o términos. Sí, muy bien. Roberto dice cuando se vuelve a prestar nuevamente. Sí, se vuelve a prestar, pero lo hace con algún motivo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un banco. Un banco te ha prestado dinero originalmente para que compres tu vivienda.
Ese sería el préstamo hipotecario. Un banco te ha prestado el dinero para que compres una vivienda. Y te vuelves a prestar dinero del mismo banco, pero cambiando las condiciones. Decides cambiar las condiciones de tu préstamo. Por ejemplo, sí, como está diciendo Madaí, ¿no? Estás reajustando las condiciones porque tal vez te prestaste mucho dinero o te prestaste a tasas de interés demasiado altas. El plazo es muy corto. Quisieras un plazo más largo. Esa es típicamente una de las razones por las cuales uno puede refinanciar su crédito, el plazo. O sea, puede ser que te hayas prestado a 10 años, pero te das cuenta que no vas a poder pagar en 10 años tu vivienda. Vas a necesitar 5 años más para pagar. Y cuanto más años sea el plazo, el pago mensual y el pago anual, ¿no? El pago mensual es menor también. Sí, o sea, si digamos tu pago mensual tiene que ser $500, $500 puede ser muy, muy pesado para una familia. Entonces, si pagaras solo $350 sería mejor al mes. En ese caso, tiene que refinanciar y cambiar las condiciones del préstamo. Sería un préstamo a más tiempo. Pero el problema de los préstamos a mayor tiempo es que también tienes que pagar una tasa de interés un poco mayor y por más tiempo. Sobre todo por más tiempo, aunque no necesariamente te cambien la tasa de interés, pero sí tienes que pagar intereses por más tiempo. O sea que sí terminas pagando más intereses que si tu préstamo fuera por menos años. Exactamente. Entonces, eso tal vez vale la pena escribir aquí en el texto. Significa refinanciar. Varias cosas, ¿no? En realidad, sí, varias cosas. Pero esencialmente cambiar las condiciones del préstamo, exactamente como dijo Madaí, cambiar las condiciones del préstamo para que sea más favorable. Al prestatario. Eso es. Cambiar las condiciones del préstamo para que sea más favorable al prestatario. Por ejemplo, ampliar el plazo. Ampliar el plazo. Ampliar el plazo baja el pago mensual o la cuota mensual. Ampliar el plazo ayuda a bajar la cuota mensual. Pero también puede ser que una persona que ha ido en mora y por eso está refinanciando, se está prestando dinero del banco, se está prestando más dinero del banco para pagar su deuda. Eso puede ser también. Creo que alguien dijo algo así, no sé, no estoy seguro. Refinanciar también podría significar que una persona se está prestando más dinero de lo que ya se había prestado, o sea, se está prestando más dinero para pagar su deuda y así evitar caer en mora. ¿Les parece eso? Eso también podría ser. O sea, si yo estoy a punto de caer en mora porque
no voy a poder pagar en los próximos 3 meses, que es el plazo que tengo. En los próximos 3 meses no voy a poder pagar mis cuotas mensuales por N razones que me han llevado a esa situación. Entonces me presto del mismo banco y le digo al banco, estoy prestando más dinero de ustedes para pagar mi deuda de los próximos meses hasta que yo pueda pagar más adelante por mi cuenta. Y, y así evito caer en mora. Claro, ahora desde esa perspectiva se entiende que el monto, por ejemplo, había unos montos pequeños, ¿se acuerdan? Había unos montos claro, aquí estoy viendo, en montos, había montos de $7,000. Ese era el monto más bajo, $7,350 era el monto más bajo. Claro, si alguien se ha prestado solamente $7,000, en un principio me parecía que se estaba comprando una casa demasiado pequeña con $7,000, ¿no? No parecía muy razonable prestarse 7,000 para adquirir una vivienda. Tal vez esos préstamos pequeños es más bien de refinanciamiento. Gente que se está prestando montos pequeños solo para pagar su deuda y evitar caer en mora. Entonces, eso también sería refinanciamiento. Pero a ver, veremos la tabla cruzada. ¿Qué dice la tabla cruzada? Vamos a ver tab de la variable defaulter, de la variable ref, coma, row and column. Y aquí está. A ver qué es lo que ven acá. Nuevamente, simplemente mirando la fila de las personas que cayeron en mora, cuando delincuente es igual a 1, esa fila, 17% eran personas que refinanciaron y 22% personas que no refinanciaron. Eso está interesante. $57% de los préstamos fueron de refinanciamiento y menos porcentaje, solo 42% de los préstamos fueron para la compra de vivienda. Pero el hecho es que si estás refinanciando, necesariamente implica que te estás prestando más dinero. O sea, no solamente estás renegociando las condiciones, sino que te estás prestando más dinero a las mismas condiciones o a nuevas condiciones. Esto está más complicado. Refinanciar. Podríamos hacer otro cruce, por ejemplo, para entender mejor este tema, un summary de la variable amount, del monto. Amount if ref es igual a 1. De los que han refinanciado, ¿qué montos? ¿Con qué montos se están prestando? La media es de 1.89. O sea, por 100,000 sería 189,000 es la media.
Eso es, sí, eso es. El mínimo 0,11, o sea, 110 mil dólares. Y máximo 866 mil dólares. Porque 8.66 sería 860 mil dólares. No, entonces no necesariamente se están prestando nuevo dinero. Puede ser que sí se están prestando nuevo dinero, pero puede que simplemente están cambiando las condiciones del préstamo, sin prestarse el dinero. En cambio, cuando sum equal amount y refinanciamiento es cero, no han refinanciado, los montos son menores. Aquí se ve el tema que les estoy mencionando. Personas que se prestan montos mayores son más arriesgados. Y justo son las personas que se están refinanciando más. Los que se prestan montos mayores son los que tienden a refinanciar. Los que se prestan montos menores son los que no tienen menos probabilidad de refinanciar. Pero en general, la mayor parte de las personas que se prestan terminan refinanciando, ¿no? Porque 57% de las personas han refinanciado. Es altísimo, es altísimo. Ese sería el primer comentario, que el 57.6% de los prestatarios tuvo necesidad de refinanciar su préstamo. O sea, ese es el primer resultado, ¿no? 57% de los prestatarios tuvo necesidad de refinanciar su préstamo. Es bien alto. ¿Y quiénes son? Lo que dice esta segunda tabla. Los que se prestan más dinero son los que tienden a refinanciar más. Los que se prestan montos mayores son los que tienden a refinanciar más. Ese sería uno. Podríamos hacer el mismo ejercicio, pero con tasa de interés. Para eso escribiría sum rate if ref equals 1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con ref igual 0. Ref igual 0. Aquí es al revés. Los que se han prestado en promedio a tasas de interés menores son los que están refinanciando. Los que se han prestado a tasas mayores no son los que se están refinanciando en promedio, ¿no? Porque el mínimo y máximo da un rango mucho más amplio. Pero en promedio, la tasa de interés es 7,58 para quienes sí están refinanciando. Y la tasa de interés del préstamo fue 8,42 para quienes no se están refinanciando. ¿Sí? Ahí hay me parece como contradictorio, pero ese es el resultado. Los que se están refinanciando en promedio se han prestado tasas de interés menores. Eso suena contradictorio, pero ese es el resultado. ¿Qué opinan ustedes? Algunas personas también se prestan en otro banco, ¿no?
Yo voy a otro banco, me presto dinero para pagar mi deuda del otro banco, del otro banco hipotecario. Pero sí, es decir, en ese caso no estoy cambiando las condiciones de mi préstamo. Simplemente me estoy endeudando más, ese es el problema, me estoy endeudando más. Pero por lo menos no estoy incumpliendo mi pago, no estoy cayendo en mora. Esto también es bastante común, que una persona se preste de otro banco para pagar su deuda del otro banco. En ese caso no están refinanciando, porque no están cambiando las condiciones del préstamo, y en la práctica lo único que están haciendo es aumentar su deuda, porque ahora tienen deuda con dos bancos. Y la deuda se está sumando, ¿no? No importa si la deuda es con un solo banco, dos bancos o tres bancos, el hecho es que el monto total es cada vez mayor. O sea, más realista puede ser simplemente ir a renegociar la deuda con el banco, ¿no? Cambiar las condiciones para evitar tener que endeudarse con otros bancos o con el mismo banco. Sí, esa variable está medio complicada, la de refinanciamiento. Veamos una variable más, la variable INSUR, igual a 1 si el préstamo cuenta con seguro hipotecario. Seguro hipotecario. Ahora, ¿cómo funciona el seguro hipotecario? ¿Cómo funciona el seguro hipotecario? O sea, primero que el seguro me lo va a vender otra entidad, una empresa aseguradora. Una empresa aseguradora me va a dar sí, un servicio de seguro. Aquí estoy leyendo el seguro de amortización de un préstamo hipotecario. Es un seguro de vida que cubre al titular del contrato ante fallecimiento o invalidez sobre la totalidad o parte del capital adeudado de la hipoteca en función del porcentaje. Ya. Ok. O sea que yo pago por el servicio de un seguro para que el seguro sea el que pague mi deuda en caso de que yo haya caído en alguna, en caso que algo me haya ocurrido a mí. Por ejemplo, que he tenido un accidente en el trabajo. Entonces voy a estar sin poder trabajar durante muchos meses. Entonces, durante esos meses, esta compañía de seguros paga por mí. Pero ¿dónde está la ganancia para la compañía de seguros? Es que yo estoy haciendo pagos mensuales a la compañía del seguro, independientemente de saber si me va a ocurrir algo o no me va a ocurrir nada. Todos los meses hago un mismo pago a la compañía de seguros. El seguro de hipoteca reduce el riesgo al prestamista de hacerle un préstamo, para que así usted pueda calificar para un préstamo
que de otro modo no podría obtener. Por lo general también los requieren seguro hipotecario. Ok. Ya, esta es una especie de garantía también para el propio banco. Es decir, el banco les va a exigir a ustedes, al prestamista, al prestatario, mejor dicho, al prestatario, le va a requerir que tenga seguro hipotecario. Aquí voy a poner tab insurance. Y sí, no todos tienen seguro hipotecario. 72% de los préstamos tienen seguro hipotecario, 28% no. O sea que el banco no está, el sistema financiero, algunos bancos tal vez obligan, pero otros bancos no obligan. Otros bancos hipotecarios. Solo 72%, eso voy a anotar aquí, no es el 100%. 72% de los préstamos cuentan con seguro hipotecario. Es decir, una compañía aseguradora pagará el crédito por el tiempo que el prestamista, que el prestatario no puede pagar. El 72% de los préstamos cuentan con seguro hipotecario, es decir, que una compañía, he escrito mal eso, es compañía, una compañía aseguradora pagará el crédito por el tiempo que el prestatario no pueda pagar. Entonces aquí el prestatario podría caer enfermo, sería un motivo, caer enfermo, entonces no voy a estar trabajando. Puede caer enfermo, puede ser, o sea, es decir, un problema de salud en resumen, ¿no? Un problema de salud. Entonces no puede pagar el préstamo por un largo tiempo. Es invalidez, es decir, que ha tenido invalidez. Ha sufrido un accidente en el trabajo. Puede ser que haya perdido empleo. Pérdida de empleo. El empleo de la persona es su fuente de ingresos, pero perdió el empleo. Eso también puede ocurrir. En un extremo, puede ser que la persona haya muerto, ¿no? Muerte. Entonces no puede pagar la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué hace la compañía aseguradora? La compañía aseguradora le va a preguntar al prestatario, nosotros podemos firmar un contrato de seguro de hipotecario si usted nos paga a nosotros una prima, si nos paga a nosotros un monto mensual pequeño. Digamos, si su préstamo va a ser de $50,000, a nosotros nos paga $10. $10 no es mucho dinero frente a los 50,000 que te podrías prestar del banco.
es un monto pequeño. Pero tienes que pagar los $10 todos los meses. No importa si has caído enfermo o no, no importa si has tenido accidente en el trabajo o no, no importa si estás con empleo o sin empleo, o sea, no importa nada de esto, igual tienes que seguir y seguir y seguir pagando los $10 a la compañía aseguradora. Y la compañía aseguradora pues, se hace la solicitud la persona hace la solicitud a la compañía aseguradora cuando necesita que la compañía aseguradora pague por uno. Entonces uno escribe una carta a la compañía aseguradora indicando de que por problema de salud no voy a poder pagar en los próximos meses el préstamo. Por un problema de accidente en el trabajo no voy a poder pagar el préstamo al banco. Por un problema de pérdida de empleo no voy a poder pagar el préstamo al banco por tales y tales razones, ¿no? O la esposa puede solicitar a la compañía que pague la totalidad del préstamo porque el esposo falleció y ya no puede pagar el préstamo. Entonces la compañía de seguro hace los pagos a los que se ha comprometido y cumple. En ese caso, desde esta perspectiva, más bien lo voy a poner, desde esta perspectiva, el prestatario cuenta un seguro hipotecario, es más atractivo para el banco. Porque siempre habrá alguien, en este caso una empresa aseguradora, que pagará la deuda. Entonces, el seguro hipotecario es una garantía para el banco. Entonces, cuando algunos bancos de entrada le van a pedir al potencial prestatario que tiene que tener seguro bancario para que le presten dinero. No, perdón, seguro hipotecario. Tiene que tener seguro hipotecario. Le pueden inclusive decir, vaya con tal empresa aseguradora, vaya con tal otra empresa aseguradora y obtenga un seguro hipotecario. Y esa es una de las condiciones para que nosotros le prestemos dinero a usted. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ustedes sabían de este tema? ¿Cómo funciona el seguro hipotecario? No, profe. Así que el negocio de los seguros en general y del seguro hipotecario en particular, porque el negocio de las empresas aseguradoras es bastante amplio. Aseguran todo tipo de temas, todo tipo de cosas. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro de mucho valor, como el que está aquí en mi cabeza, ahí arriba, ese es un cuadro. Si ese fuera un cuadro que vale $1 millón, bueno, yo lo puedo asegurar, una empresa aseguradora, frente a la posibilidad de robo. Y firmo un contrato con la empresa aseguradora. Porque mientras yo sea propietario de ese cuadro, que vale $1 millón, está asegurado frente al robo. Y mensualmente yo pago todos los meses a la compañía aseguradora
un monto pequeño, digamos $20. $20 todos los meses, durante todos los años, pago a la compañía aseguradora. Y mi cuadro está ahí, colgado todo el tiempo. Y la probabilidad de que alguien lo robe tal vez es baja, porque inclusive puede, dentro de mi casa, yo puedo tener mi casa siempre con llave todo el tiempo. Pero tal vez alguien se ha enterado de que yo tengo un cuadro que vale $1 millón en mi casa y se las ha ingeniado, han entrado y lo han robado. Puede suceder una vez, la probabilidad de que alguien lo robe es pequeña, pero podría ocurrir. Por eso estoy pagando el seguro. Así que digamos que lo han robado, y lo he perdido, entonces la compañía me compensa a mí, porque como mi cuadro valía $1 millón, entonces la compañía me va a devolver a mí el valor del cuadro. Así funciona la compañía aseguradora. O sea, si el banco es, por definición, un negocio arriesgado, el negocio de la compañía aseguradora es muchísimo más arriesgado todavía, muchísimo más arriesgado. O sea que si yo firmo un contrato de aseguramiento hipotecario con una empresa aseguradora y yo fallezco, el banco, la compañía aseguradora va a pagar el resto de la deuda por mí, para que mi esposa y mis hijos no tengan que vivir con la deuda. Entonces, por eso yo hago el pago mensual a la compañía aseguradora. A la compañía aseguradora me va a dar opciones. Si usted quiere seguro contra esto, entonces tiene que pagar un monto mayor. Pero si usted quiere seguro solo contra esto, entonces puede pagar mucho menos. Entonces yo tengo que decidir cuál es el monto que estoy dispuesto a pagar para tener una cobertura de seguro más amplia. O sea, de la lista que he hecho, a ver, Madai dice, pinta interesante el cómo generan ganancias las empresas aseguradoras. Sí, muy interesante. Realmente hacen mucho dinero, pero su negocio es muy arriesgado. Y de paso hay gente que se siente más segura al tener dicho seguro. Exactamente. Exactamente. Entonces si mi cuadro que está aquí atrás vale $1 millón, yo lo expongo sin miedo, porque sé que está asegurado. Algo más iba a decir, ya se me ha ido la idea. Quería ver la lista que había anotado de temas. El prestatario podría caer enfermo o un problema de invalidez, pérdida de empleo, muerte, etc. Es decir, la compañía aseguradora me va a decir, ya está bien, le podemos dar un seguro hipotecario, no hay problema, pero dígame usted en qué caso quiere que funcione el seguro. ¿Usted quiere que nosotros paguemos con usted, por usted, solo cuando usted ha caído enfermo? Y una vez que ya ha dejado de estar enfermo, entonces usted continúa pagando. Vuelve a asumir su responsabilidad. ¿Ya? Ese sería un caso. El otro, el de invalidez. En caso de accidente en el trabajo, yo, no sé, he dañado mi pierna o mi brazo, ¿no? Y físicamente me he hecho algún daño, me he roto unos huesos, ¿no? Porque tuve un accidente de trabajo. Y voy a estar fuera de circulación durante varios meses. Esa sería otra situación en la que yo quisiera que el seguro pague por mí. O pérdida de empleo, yo voy a estar desempleado. Hasta que encuentre un próximo empleo pueden pasar varios meses. Y mientras no tenga empleo no puedo pagar el crédito. Entonces,
quiero que la compañía aseguradora pague por mí. Pero, y muerte, por supuesto, es el otro. Pero el tema está en que la compañía aseguradora les va a decir a ustedes, díganos exactamente frente a todas las situaciones en las que nosotros tendríamos que pagar por usted. Solamente cuando se enferma, o también cuando cae en invalidez, o también cuando pierde el empleo, o inclusive en caso de fallecimiento. Es decir, cuáles son todas las situaciones en las cuales podría usted caer, en la que nosotros entraríamos a suplirlo y pagar su deuda. Entonces, lo que va a decir el potencial prestatario es, bueno, solamente cuando me enfermo. Solamente cuando me enfermo. Ah, bueno, en este caso solo tiene que pagar $5 mensual. Ah, no, yo quiero todo. Cuando estoy enfermo, invalidez, pérdida de empleo, muerte y no sé qué otro más. Ah, bueno, en ese caso, cuanto más temas incluimos, más tiene que pagar. Si incluye toda esta lista, entonces su pago ya no es solo $5. $5 era solo cuando era enfermo, cuando se enferma. Pero si incluimos todo esto, entonces tiene que pagar, no sé, $30. Y tendría que pagar $30 todos los meses sin fallar ni una vez. Porque si fallo, entonces pierdo el seguro. Ese también es el otro tema, ¿no? Si tengo que pagar sin fallar, porque si dejo de pagar al seguro, entonces eh, la empresa aseguradora me va a decir, lo siento, pero su seguro ha vencido porque usted ha dejado de pagar, ¿no? O sea que no puedo fallar tampoco a la compañía aseguradora. No puedo decirle, me he olvidado este mes. La compañía le va a decir, nosotros también nos hemos olvidado de usted, lo siento, ¿no? Así que desde la perspectiva del banco, entonces, eh, el que el prestatario tenga un seguro hipotecario es una garantía para el propio banco de que va a haber una empresa que va a pagar por por el préstamo en caso que el cliente no pueda hacerlo. Interesante, ¿no es cierto? Muy interesante, pero no hemos visto la tabla completa. Veamos la tabla. El tab de defaulter contra insurance, coma, row and column. Aquí está. A ver, esto está muy interesante. Esto está muy, muy interesante. Porque lo que estoy viendo, solamente mirando la fila, cuando delinquents toma el valor de 1, es decir, solamente el caso de los que cayeron en mora, ¿no? De los que cayeron en mora, 6% corresponde a los que tienen seguro hipotecario, en cambio 54% de quienes no tienen seguro hipotecario. Wow, aquí sí se ve la diferencia. Aquí sí se ve la diferencia de tener o no tener seguro hipotecario. O sea que solo 6.53% de los que tienen seguro hipotecario cayeron en mora. En cambio, 54.29% de los que no tienen seguro hipotecario sí cayeron en mora.
Ese resultado está sumamente interesante porque es realmente dramáticamente diferente, ¿no? Entonces la pregunta a ustedes es, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿No? Si ustedes ven la tabla, solo 6.53% de los que sí tienen insurance igual a 1, ¿no? O sea, que tienen seguro hipotecario, solo 6.5% de los que tienen seguro hipotecario han caído en mora. En cambio, 54% de los que no tienen seguro hipotecario han caído en mora. Es una diferencia realmente demasiado grande. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Cuál sería el argumento? ¿A qué se debe la diferencia tan grande? Esa es una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan? ¿A qué se debe la gran diferencia? Madaí dice, se debe a que algunos tenían seguro hipotecario y otros no. Ya, sí, por supuesto, eso es de entrada. Pero ¿qué hace el seguro hipotecario para que haya generado ese resultado? ¿Qué dice Carla? Son excepciones cuando un seguro hipotecario no funciona, tal vez por mal estipulación de condiciones. Sí, sí, no es un tema de que el seguro está funcionando o no está funcionando. Más bien está funcionando, ¿no? Está funcionando, en este caso está funcionando, porque los que tienen seguro hipotecario son los que no han caído en mora. Entonces está funcionando. Jorge dice, el seguro igual no se va a arriesgar a asegurar si no tuvieras la posibilidad de pago. Si tienes seguro, es menos probable que tengas la capacidad de pago. Es menos probable que no tengas la capacidad de pago, dice Jorge. A ver. Ya, lo que dices es que si tienes seguro es porque es más probable que sí tengas la capacidad de pago. Eso es lo que estás diciendo, Jorge. O sea, la propia empresa aseguradora. Profe, Sí, adelante, Jorge. perdón, sí, eso quiere decir que, bueno, las personas que tienen el seguro, de hecho, ya tienen una posibilidad de pago, entonces es más probable que no entren en mora, ¿no? Por más que tengas seguro, igual, de hecho, ya tienes la posibilidad de pago. Sí, Ellos correcto. no sé si arriesgarían a asegurar a alguien que no va a poder pagar a largo plazo alguna deuda. Sí, correcto. O sea que la propia aseguradora tiene que saber leer muy bien al cliente, ¿no? Tiene que poder leer muy bien al cliente y ver si es una persona que va a cumplir o no va a cumplir. Claro, supongo que funciona igual como todos los seguros, ¿no? Seguros de vida, seguros de auto, eh, funcionan de la misma, los riesgos son los que implican ahí. Sí, sí, funciona bajo la misma lógica. Pero el tema de mi pregunta aquí es, a mí me parece que el seguro hipotecario está funcionando porque está generando muy baja mora en quienes tienen seguro hipotecario. Entonces, ¿qué significa que está funcionando? Um, allá, lo que Jorge está sugiriendo es que
Es básicamente porque las personas que tienen seguro hipotecario de todas maneras iban a pagar. En cambio, y por eso se les ha dado el seguro. En cambio, las personas a quienes el seguro no ha querido darles, la empresa aseguradora no ha querido darles el contrato de seguro, es porque la empresa aseguradora sabe de entrada que no van a poder pagar. Ya, esa puede ser una alternativa. Claro, ahora entiendo lo que estaba diciendo hace un momento Madaí, en el sentido de que si has logrado el seguro, entonces lo más probable es que seas una persona que pague, ¿no? Lo mismo que está diciendo Jorge, ok. Ah, ya, Madaí dice, porque de hecho dan ese respaldo a los deudores. A ver, explícanos un poquito más, Madaí, ¿qué estás queriendo decir? Porque lo que puede estar sucediendo es que es posible que estas personas realmente hayan perdido el empleo. Es posible que algunas de las personas hayan tenido un accidente en el trabajo. Es posible que alguna de las personas haya caído enfermo. Y entonces la compañía aseguradora está pagando por ellos. Está pagando por ellos. Por eso no han caído en mora. Y por eso no han caído en mora. ¿Qué dices, Carla? Profe, desde mi punto de vista lo veo como una relación negativa sobre lo que estaba diciendo mi compañero. O sea, yo más bien pienso que las personas que tienen menos probabilidades de pagar son las que necesitan el seguro. O sea, es como cuando vamos a sacar una visa, hay algunas empresas que se encargan de hacértelo todo esto para que tengas más probabilidades de que te den una visa, a que tú solito vayas a solicitarla. Entonces yo pienso que esas personas son las que tienen probabilidades de caer en mora. Y a lo que me refería con la excepción de los seguros es que sí funcionan, que siempre alguien va a estar respaldándote, pero que ese 6% que no funciona, tal vez es solo una excepción. Cuando ha habido una mala estipulación de condiciones, como usted decía, tal vez no especifique que cuando, no sé, esté enfermo debían pagar o cuando pasen ciertas cosas. Así que yo le veo una relación como que negativa, que necesitan para que puedan calificar y se les otorgue el préstamo. Sí, para el banco definitivamente el banco podría utilizar el seguro hipotecario como una condición para darles el préstamo. Entonces el riesgo lo está pasando a la empresa aseguradora, ¿no? La empresa aseguradora es la que tiene que decidir si firma un contrato o no con esa persona. Si firma el contrato es porque la aseguradora cree en esa persona, ¿no? Que va a pagar sus créditos y que es poco probable que no pueda hacerlo. Que solamente por circunstanciales fuera de control de la persona, realmente solo en esos casos muy circunstanciales eh, eh, no podría hacerlo, pero por eso para eso está la empresa aseguradora. Entonces, para el banco es una garantía. Si la empresa aseguradora ha firmado un contrato con esta persona, entonces para el banco es una garantía de que se le puede dar un préstamo. No solo porque sí va a pagar su préstamo, sino que si le pasa algo, alguien va a pagar por esa persona. Y si le pasa algo, es algo muy poco probable de todas maneras. Es muy, muy poco probable. Por eso el monto que paga la compañía aseguradora es pequeño en general, es un monto pequeño. La compañía aseguradora necesita cientos y cientos y cientos de clientes, cada uno pagando montos pequeños para cubrir a un cliente que haya caído efectivamente en uno de esos eventos fuera de su control. Complicado también este tema.
Madei dice exacto. Tiene ese respaldo frente al banco para responder la posible mora en caso que se dé la misma. Exactamente. En caso que haya ocurrido el evento fortuito, recién entra la aseguradora a cubrir. Pero es la probabilidad de que le ocurra algo es bien baja. Ok, a esto te referís, Madei. Correcto. Correcto. Ahora sí me queda muchísimo más claro que estabas diciendo. Bien, bien. Entonces, ahí dice probabilidad baja, pero no exactamente. La probabilidad es muy baja, es pequeña, pero definitivamente no es cero. Sí, la probabilidad no es cero. Así que si el banco de entrada conoce estos porcentajes de que solo 6.5% de los que caen en mora tienen seguro, frente a 54% de los que no tienen seguro, entonces el banco va a estar de entrada inclinado a prestar dinero solo a aquellos que tienen seguro. Le conviene al banco, ¿no? Ese es el último comentario que voy a hacer aquí. Entonces, al banco le conviene prestar a aquellos que cuentan con seguro hipotecario. Eso. Ese sería el último comentario. Bien, se nos ha terminado la sesión. Pararemos acá. Nos faltan unas 2 o 3 variables más por analizar. Sí, creo que son solo 2. Sí, un par de variables más por analizar. 3 variables, exactamente. Y yo creo que vale la pena analizarlas con cuidado. Eso lo vamos a continuar el próximo lunes. Y también vamos a mezclar. Valdría la pena hacer otros análisis cruzados para entender mejor cómo funciona este mercado hipotecario. Entonces, paremos acá y más bien yo me despido hasta el próximo lunes. ¿De acuerdo? Hasta el lunes.